Miren, sé que les prometí al principio que pues no le íbamos a entrar mucho al tema, digamos, del día a día, ¿no? Asuntos políticos. Pero creo que vale la pena ir como, digamos, mojando los pies en lo que es este conflicto, porque pues sabemos lo que puede implicar y el arraigo histórico que tiene el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en, pues, sí, les digo, la historia mexicana. Está con nosotros el doctor Gilberto López y Rivas, él es profesor investigador del INAH, doctor en antropología. Doctor, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Todo bien. Oiga, doctor, pues un poco la historia, ¿no? Parece una especie de 94, un poco más, digamos, que hace 28 años, casi, bueno, 29 ya, 29 años que pues, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo su entrada, ¿no? al espacio político histórico de este país. Y ahora parece que están como retomando, ¿no? Un poco el protagonismo a través de lo que está pasando en Chiapas y pasó ayer aquí en la Ciudad de México. Entonces, doctor, si nos puede ayudar un poco en el contexto, ¿no? De por qué está otra vez el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, digamos, moviendo, ¿no? las aguas. Bueno, desde hace ya casi 30 años, como usted lo dice, lo que ocurre en Chiapas y particularmente en toda la llamada zona de conflicto, donde incluso se da pues, un diálogo entre el gobierno federal y el EZLN, que fracasa, que se considera traicionado. Ha existido una estrategia permanente eh, que yo llamo de contrainsurgencia. Se le llama también, acorde a los manuales de Sedena, de guerra irregular, guerra de desgaste, como quiera usted llamarle, pero una de las características desde, incluso recordará usted el crimen de Acteal, donde murieron 45 personas, es la utilización de grupos que podrían calificarse de paramilitares. Hoy en día, además de esto, de este tipo de grupos paramilitares, existe otro actor armado en el terreno, en el territorio, que son los llamados cárteles del crimen organizado. Toda esta combinación, este cóctel explosivo, pues ha tenido sus altas y sus bajas, pero desde hace ya algún tiempo, hace 3 años aproximadamente, 2 años, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional advirtió que se estaba, y cito el término, al borde de una guerra civil. Y esto evidentemente se ha recrudecido en las últimas semanas, en los últimos meses, con los ataques de un grupo considerado paramilitar, la Orcao, que atacó a una comunidad adherida al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hirió ahí a un compañero que está entre la vida y la muerte, y esto despertó pues las alarmas conjuntamente con toda la situación que se está dando en la frontera de guerra de cárteles por los territorios que son muy codiciados para el ingreso de todo tipo de mercancías, incluyendo seres humanos, armas, etcétera. Entonces, pues, la manifestación del día de ayer en la Ciudad de México y en muchísimos otros lugares de la República y del extranjero, tuvo como propósito llamar la atención a la peligrosidad de que pudiera repetirse, lo he dicho reiteradamente, otro crimen de Acteal. A mí me tocó como integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación asistir al entierro de esas 45 víctimas, en su mayoría mujeres y niños, 4 mujeres embarazadas, etcétera. Y creo que lamentablemente estamos en el borde de que se pueda dar una masacre de esa naturaleza o un enfrentamiento que se desborde y que llegue incluso a la afirmación del EZLN de una guerra civil, que no queremos nadie de nosotros. No, claro que no. Oye, y a ver, en toda la zona, me imagino que la principal razón, ¿no? que estamos viendo estos grupos paramilitares y el crimen organizado,
que me imagino incluso ahí entra en la mezcla la Guardia Nacional y el propio Ejército, que pues, los zapatistas no son fans de nada de esos. Todo por el control del territorio, ¿no? Y es la mayoría en municipios que son, digamos, indígenas, ¿no? O sea, de mayoría indígena. Sí, el problema es que durante todos estos años se ha dado un acontecimiento inusitado de lo que podría llamarse la construcción de un poder popular, por decirlo de alguna manera, que yo le llamo los gobiernos del mandar obedeciendo, Ujú. que han construido una territorialidad distinta a la que conocemos. Y pues hay comisiones de salud, comisiones de educación, comisiones para la sustentación económica. Y se ha dado un verdadero cataclismo interior, digámoslo, para emplear un término metafórico, que tiene como fundamento estos gobiernos. Nosotros llamamos que el sujeto autonómico se transformó en el transcurso de todos estos años en lo que es ahora pues una situación que es reconocida por propios y extraños. Esto evidentemente entra en contradicción con las estrategias de contrainsurgencia a las que ya me referí. Se ve con preocupación de parte de las Fuerzas Armadas que un grupo de esta naturaleza tenga esos avances, eso que pudimos nosotros constatar en el terreno, incluso tuvimos un curso sobre autonomías en el territorio zapatista, pues vemos con preocupación que el actual gobierno pues ha continuado con los procesos de militarización, de militarismo, de la utilización de este tipo de instrumentos letales que son los grupos paramilitares y por consecuencia pues se piensa en la posibilidad de un enfrentamiento entre estos dos proyectos de vida que evidentemente tendrían consecuencias muy lamentables. Claro. Oye, doctor, ¿nada más has visto alguna especie de acercamiento? Porque yo pensaría, o sea, en la lógica que tengo, ¿no? En la concepción de la política, es que en teoría el gobierno de Chiapas sería el que tendría que estar pues, un poco más atento, ¿no? Más cercano a todas estas comunidades, a pesar de que a lo mejor, pues digo, se autoproclaman autonómicas y lo que sea. Pero pues al final, el gobierno de Rutilio Escandón tendría que estar ahí atendiendo un poco la situación antes de que escale, ¿no? A una magnitud mucho más grande. ¿Has notado que eso ha pasado? No, para nada. Rutilio Escandón vive en un limbo, tal vez con otras pretensiones rumbo al 24, que evidentemente muestra la omisión de la autoridad. Pero esta omisión de la autoridad se refleja también en las autoridades militares de todos los niveles de gobierno. Ajá. Es decir, las operativos tienen lugar incluso en sitios en donde a unos kilómetros está la Guardia Nacional, en sitios donde se llevan operativos por parte del ejército, etcétera. Entonces no entendemos cómo es posible esta convivencia o complicidad que se está dando y que da pie para sospechas fundadas sobre pues, una estrategia que evidentemente incluye el uso de la violencia para doblegar a un territorio rebelde. Bueno, dijo, ojalá no escale a más y ya pues, alguien se ponga hasta a hacer su chamba, ¿no? Porque esto evidentemente es porque alguien dejó de hacer su trabajo o lo hizo muy mal y o sea, estas comunidades están viendo que no tienen otra opción más que empezar, ¿no? Con este tipo de protestas y manifestaciones. Doctor Gilberto López y Rivas, profesor investigador del INAH, doctor en antropología, muchas gracias y buena tarde. Buenas tardes. Que le vaya muy bien y muchas gracias por la entrevista. Igualmente, doctor, siempre un absoluto placer. Oigan, pues ahí tienen, ¿no? Este asunto del ejército zapatista, que pues, sí, ¿no? Es como una especie de flashback, ¿no? Hace 29 años que, pues cuando, ¿no? Por primera vez entraron a la conversación nacional, ¿no? Con su rebeldía allá en Chiapas.